juguete vivo. Hola, soy fan de tus espeluznantes relatos, y cada tarde después de concluir mis labores, me sumerjo en el inquietante mundo de tus historias mientras preparo la cena. Desde que era una niña, he experimentado innumerables fenómenos paranormales que han pasado a formar parte de mi vida. Algunos de estos episodios me han causado pavor, mientras que otros no tanto. Sin embargo, la historia que quiero compartir contigo esta vez ocurrió hace aproximadamente 15 años, y aunque no me afectó directamente a mí, mi prima y sus hijos fueron las víctimas de este suceso escalofriante. En aquel entonces, yo estaba estudiando la universidad y solía ir al departamento de mi prima después de clases para cuidar a su hijo menor, un pequeño apenas de 3 años. Mientras tanto, ella llevaba al mayor a la escuela o iba a recogerlo dependiendo del turno. Una tarde, después de haber almorzado, mi prima se encontraba en la sala viendo su telenovela favorita. Yo me levanté para buscar un vaso de agua en la cocina, cuando de pronto escuché un leve grito seguido de un insulto dirigido a uno de los juguetes de sus hijos. Se trataba de un peluche con forma de perro de la marca Fisher-Price que al apretar sus patas, orejas, barriga y otras partes del cuerpo pronunciaba palabras en inglés e incluso cantaba canciones relacionadas con la parte del cuerpo en cuestión. Mi prima me comentó que desde hacía unos días el peluche comenzaba a hablar solo. Nivel 1. Oreja. Lo cual aterrorizaba a sus hijos. Decidieron encerrar el juguete en el cuarto de los niños, pero estos ya no querían dormir ahí debido a que el peluche continuaba hablando por las noches. Nivel 2. Este es mi corazón. Un día, mientras mi prima estaba fuera haciendo diligencias y yo me encontraba sola en el departamento con el bebé, el espeluznante juguete comenzó a hablar sin motivo alguno desde el cuarto en el que estaba encerrado. Nivel 3. Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. Mi piel se erizó y no me atreví a salir del cuarto de mi prima hasta que ella regresó. Finalmente decidieron esconder el juguete en un barril con tapa y no volvieron a hablar del tema. Poco tiempo después se mudaron de aquel lugar y hasta donde sé, el juguete no volvió a manifestar ningún comportamiento extraño. Gracias por leerme y compartir mi historia con tus seguidores. El don de comunicación. Hola, me llamo Matías Cargua y quiero compartir contigo una aterradora experiencia paranormal que viví cuando era niño. A pesar de nunca haber tenido contacto con espíritus o presencias de otro mundo, esta historia cambiaría mi vida para siempre. Era un lunes por la noche y mi madre me acostó como solía hacerlo siempre. En ese momento tenía una litera y me gustaba cubrir el frente de la cama con una sábana para protegerme de la oscuridad. A pesar de ello, dormía con la luz encendida. Aquella noche desperté sobresaltado en la madrugada y me quedé paralizado. Sentía como si algo me estuviera observando y había destellos blancos que iluminaban mi habitación. Desesperado, logré gritar: «Mamá, me están mirando y no quieren dejar de hacerlo».
Mi madre llegó rápidamente y me consoló, llevándome a su cuarto para dormir con ellos y no dejarme solo. Aquel evento fue el inicio de una serie de sucesos paranormales que no me dejarían dormir en paz. Tenía solo 7 años y no comprendía lo que estaba ocurriendo. La noche siguiente, mi madre me advirtió que si volvía a sentir miedo, debía gritar o simplemente levantarme e ir a su cuarto. Después de mucho esfuerzo, esa noche logré dormirme, pero de nuevo, algo me despertó en la madrugada. Esta vez no había destellos, solo un silencio absoluto. Cuando miré hacia la cortina de mi ventana, vi una sombra extraña que sobresalía de ella. Asustado, corrí al cuarto de mis padres y me acosté junto a mi madre, abrazándola hasta volver a quedarme dormido. A la mañana siguiente les conté a mis padres lo que había pasado. Aunque se mostraron preocupados, pensaron que era solo producto de mi imaginación, pero los sucesos continuaron. Aquella noche escuchamos ruidos extraños y vimos cómo los vasos de la cocina se cayeron inexplicablemente. Mi padre bajó pensando que alguien había entrado a robar, pero solo encontró los vasos rotos en el suelo. El jueves fue la peor noche. Por fin pude dormir temprano, pero esta vez el suceso fue mucho más violento. Mientras dormía, sentí que alguien me jalaba el brazo, pero decidí ignorarlo para no sugestionarme. Luego empecé a sentir un ardor en el brazo, y al mirarlo, descubrí 3 marcas como rasguños de los cuales emanaba una especie de pus. Grité con todas mis fuerzas y mis padres acudieron a mí. Al ver mi brazo, comenzaron a orar y a pedirle a Dios que desterrara cualquier entidad maligna que estuviera en nuestra casa. En ese momento, el ambiente pesado pareció disiparse. Mis padres buscaron una Biblia y me leyeron el Salmo 23 hasta que me quedé dormido. Unos momentos después de que salieran de mi cuarto, escuché un fuerte golpe y vi cómo la Biblia se había cerrado y caído al suelo, mostrando la cruz de la portada invertida como si estuviese al revés. Aterrado corrí de nuevo al cuarto de mis papás. Esta vez decidieron tomar las llaves de la casa y del coche y nos fuimos a casa de mis abuelos. Al llegar allí, mi abuelo aconsejó a mi madre que me llevara con un pastor para que nos ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Al día siguiente fuimos a ver al pastor y lo que nos dijo fue sorprendente. Su hijo tiene el don de comunicarse con los espíritus y seres de más allá. Es muy sensible a todo lo relacionado con lo paranormal. Por eso, solo él ha sido afectado por lo que estaba sucediendo en su casa. Desde aquel día nuestra vida cambió. Nos acostumbramos a presenciar cómo las cosas se movían solas en la casa y yo comenzaba a predecir o intuir lo que iba a suceder en el futuro, tanto eventos buenos como malos. Aprendí a convivir con este don, aunque todavía no sé cómo utilizarlo de la mejor manera. Lo que viví durante aquellas noches aterradoras es algo que no se lo deseo a nadie. Con el tiempo, mi familia y yo aprendimos a enfrentarnos a estos fenómenos paranormales y a buscar la manera de protegernos. Buscamos la ayuda de expertos en el tema y aprendimos a utilizar amuletos y oraciones para mantener a raya las presencias extrañas.
Aunque el miedo nunca desapareció por completo, fuimos capaces de llevar una vida un poco más tranquila. Hoy en día, aunque ya adulto, sigo siendo sensible a lo paranormal, pero he aprendido a verlo como un don que me permite estar más conectado con el mundo espiritual. En ocasiones, ayudo a otras personas que pasan por situaciones similares a la mía y les enseño cómo enfrentarse a sus miedos y protegerse de lo desconocido. A pesar de lo aterrador que fue vivir aquellas experiencias, me han hecho la persona que soy hoy en día, alguien capaz de enfrentar lo desconocido y ayudar a los demás en su búsqueda de paz y entendimiento. Amigos imaginarios. Hola, me gustaría mantener mi anonimato y les envío un escalofriante relato desde Argentina. Según mi padre, siempre he sido una persona muy sensible a captar cosas que otros no pueden ver. Desde niña veía figuras que mi familia creía que eran amigos imaginarios. Llegué a creerlo yo misma en su momento. Las figuras que veía iban desde niños hasta adultos, siempre observándome desde lejos en el patio de mi casa, sin intenciones aparentes de acercarse. Solo me miraban mientras jugaba o estudiaba. A los 7 años empecé a ver una sombra de casi 2 metros de alto con la silueta de un hombre. En ese tiempo mi padre falleció y al principio pensaba que la sombra era él cuidándome. A esa edad, esa idea me resultaba tranquilizadora. Sin embargo, con el paso del tiempo comencé a temerle, ya que la sombra aparecía en cualquier lugar justo antes de que algo malo sucediera, como la muerte de algún familiar sin que yo lo supiera. No entendía muy bien el propósito de esta figura, pero llegué a odiarla. Un día, siguiendo el consejo de unos amigos, le grité y lo insulté. Esto solo lo enfureció y las cosas empeoraron cuando nos mudamos a un departamento con mi hermana mayor. Durante 1 o 2 meses, la puerta de chapa del edificio fue golpeada con una fuerza descomunal, como si alguien quisiera derribarla. Al principio creímos que eran ladrones, pero no había nadie allí cuando investigamos. Los golpes no tenían un horario específico y de repente cesaron. Sin embargo, mi hermana también comenzó a ver la sombra en el departamento. Las cosas se movían por sí solas y en mi habitación apareció un persistente olor a humedad que no se iba por más que limpiáramos o ventiláramos. Una noche me desperté y vi al ente en la puerta de mi habitación, mostrando sus aterradores ojos rojos por primera vez. Me heló la sangre y a pesar de estar en pleno invierno, comencé a sudar. La figura se giró y se dirigió al comedor, y yo no dudé en aprovechar para cerrar mi puerta. Al día siguiente le conté a mi hermana y decidimos ignorarlo lo más posible para ver si la situación mejoraba. Funcionó en cierta medida, y aunque aún lo veíamos ocasionalmente, decidimos mudarnos. Pasaron 2 años sin verlo, pero hace unos días la sombra volvió a rondar mi nueva casa. Pretendo no notar su presencia, pero no puedo dejar de pensar en quién será la próxima persona en morir. Muchas gracias y espero que encuentren este relato escalofriante e interesante. Charlie.
Hola. Aunque soy seguidora tuya desde hace poco tiempo, me emociona compartirte una experiencia aterradora que viví. No sé si te servirá, pero aquí va mi relato. Cuando cursaba el 5º año de primaria en España, tendría unos 10 años. Estaba acostumbrada a ver algunas sombras y luces de vez en cuando, pero no les prestaba mucha atención, a pesar de las advertencias de mi madre, quien afirma ser vidente. Sin embargo, lo que presencié aquel día me aterró como nunca antes. Era la hora de comer y me quedaba en el comedor escolar ya que mis padres trabajaban. Debido a la cantidad de estudiantes, comíamos por turnos. Mientras no era nuestro turno, nos permitían jugar en el patio de la escuela. Aquel día, mi mejor amiga y yo, apasionadas por las historias de terror, pero aún novatas, decidimos jugar a Charlie Charlie, pensando que no funcionaría, ya que no conocíamos a nadie que le hubiese funcionado. Además, era un juego fácil de preparar. Nos ubicamos en un rincón detrás del edificio, entre la valla, el edificio escolar y una pared que separaba el patio de primaria y el de parvulario. Comenzamos el juego y preguntamos: Charlie, Charlie, ¿estás aquí? Para nuestra sorpresa, el lápiz se movió hacia el sí. Asustadas, preguntamos nuevamente: ¿quieres jugar? Pero no obtuvimos respuesta. Pensamos que había sido el viento, ya que aquel día estaba nublado y ventoso. Pero de repente escuchamos risas de niños pequeños al otro lado de la pared. Al principio no nos preocupamos, pero luego recordamos que los niños de parvulario estaban en el comedor. No sé si fue valentía o imprudencia, pero decidí trepar la pared para ver si había alguien. Y para mi sorpresa, ahí no había nadie. Y aún más desconcertante fue que los columpios del patio se movían con una fuerza sobrenatural imposible de ser causada por el viento. Se lo conté a mi amiga y acordamos guardar el secreto. Pensé que había olvidado aquel suceso, pero hace poco, mientras realizaba servicios comunitarios en la escuela, que es una tarea obligatoria en los institutos de España, lo recordé. Aunque esos columpios y esa pared ya no existen debido a la construcción de un nuevo edificio, el recuerdo de aquella experiencia escalofriante resurgió al ver el patio de los pequeños. Espero que mi relato te haya resultado interesante y te envío un cordial saludo. Oscuros, quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror@gmail.com. Han sido muchas, afortunadamente, y espero no tardar tanto tiempo en subirlas todas. Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror@gmail.com. Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.